Amén. Estamos aquí, la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre el tema necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Amén. Así que vamos a arrancar desde San Juan. San Juan, capítulo 14, versículo 15. Amén. Así que si tienes una Biblia ahí en mano, acompáñame en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que adelantamos aquí, hermano, en San Juan 14, 26, que dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Y también aquí en San Juan capítulo 16, San Juan 16, versículo 7 en adelante, también quiero leer esta palabra que dice así: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y acá en San Juan 16, 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Hasta ahí la palabra, hermanos, que quería compartirle para iniciar este tema importante de que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en San Juan 14, 15, la palabra que empezamos. Dice, el Señor decía, Jesús, estaba hablando Jesús acá, Él decía: si me amáis, guardad mis mandamientos, decía el Señor. ¿Por qué? Porque yo rogaré al Padre. Dice que Jesús decía: yo voy a rogar al Padre y Él va a darnos otro consolador para que esté con vosotros siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Así que lo importante para iniciar este tema es que nosotros, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, dice que Él es nuestro consolador. Dice que Él va a estar con nosotros siempre y para siempre. El Espíritu de verdad. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros no nos vamos a sentir solo en la vida. Nosotros en la vida o en los momentos difíciles que nosotros podamos estar pasando, si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no nos vamos a sentir solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará contigo siempre y para siempre, dice la palabra del Señor. Pero primero tienes que hacer algo. Tienes que guardar los mandamientos, dice. Al principio dice el Señor: guarda mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre para que Él envíe el Consolador. Y más adelante dice: al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Acá la palabra está diciendo, dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque dice que no le ve ni le conoce. Porque hoy en día, si nosotros no estamos, digamos, metidos en la Sagrada Escritura o en el camino del Señor, si tú me vienes a hablar del Espíritu Santo, yo no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco, encima ni lo puedo ver, no lo puedo ver con mis ojos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo?
Por eso la palabra dice, el mundo no puede recibirla del Espíritu Santo. Pero vosotros, y ahí está hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y está con vosotros. Por eso, si tú te cruzas con un hijo de Dios, con un cristiano, con un hombre o una mujer de Dios que vive la palabra del Señor, que camina en los caminos del Señor, ellos te van a decir, sí, yo conozco al Espíritu Santo, porque Él está siempre conmigo, y Él mora conmigo, y Él es nuestro consolador. Y hay una palabra que está también aquí en San Juan 14:26, que dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. Así que Jesús está hablando acá, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas y todo lo que Jesús había dicho. Porque hay muchas veces que Jesús te dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero muchas veces a nosotros se nos olvida que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O muchas veces Jesús te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y a nosotros se nos olvida lo que Jesús nos dijo. O Jesús habrá soltado una palabra sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, que Él nos iba a dar la victoria. Y muchas veces si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, a vos se te olvida que Jesús te dijo que te iba a dar la victoria. O si Jesús te dijo, yo voy a usar tu vida, voy a bendecir tu vida. Si tu hijo está en las delincuencias, si tu hijo está en las drogas, está en malas influencias, yo voy a sacar a tu hijo y lo voy a convertir en un profeta de Dios. Pero si cuando Dios suelta una palabra hacia nuestra vida, una promesa de parte de Dios hacia nuestra vida, muchas veces se nos olvida lo que Jesús habló. Por eso es importante tener al Espíritu Santo, porque Él nos enseña todas las cosas, Él nos recuerda todo lo que Jesús habló en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos olvidar que Dios nos llamó, nosotros no nos podemos olvidar que Dios nos ama, nosotros no nos podemos olvidar que Dios nos va a dar la victoria si estamos pasando por un momento difícil. Nosotros no nos podemos, hermanos, olvidar de que Jesús es el único que puede sacarnos de la situación más difícil que podamos estar pasando. Nosotros no nos podemos olvidar que si nosotros creemos en Dios, para Él no hay imposible, para Dios todo es posible. Por eso es importante tener al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos recuerda todas las cosas. Amén. Así que le damos gracias al Señor y también comparto esta última palabra y ya dejo a Samuel, que está aquí en San Juan 16:7. La palabra del Señor dice en San Juan 16:7, dice así: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo acá, es necesario que yo me vaya. Jesús mismo está diciendo acá, después de haber resucitado, o sí, creo que sí, después de haber resucitado, dice que Jesús estaba hablando y dice que Él decía, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a usted, no va a venir el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, mas si yo me fuere, yo lo voy a enviar para que esté con vosotros para siempre. Y el 8 dice, San Juan 16:8 dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Así que esta palabra, hermanos, dice que Jesús se encontraba en una situación, que Él se tenía que ir. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, dice que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es hoy en día lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Él nos convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te convence de pecado. Él te dice, mira que estás pecando, mira que estás haciendo algo mal. Esto no le agrada a Dios. El Espíritu Santo, cuando Él viene a convencerte del pecado, Él viene a recordarte lo que hoy hiciste. Mira que hiciste mal, mira que le tienes que pedir perdón. Y Él te convence de pecado, Él te convence, Él te dice, tienes que pedirle perdón a Dios. Entonces tú eres convencido por el Espíritu Santo y tú dices, sí, es verdad, me equivoqué, me arrepiento,
y tú le pides perdón a Dios cuando viene el Espíritu Santo, porque Él dice que te convence de pecado. Las personas no pueden convencerse. Yo no puedo convencer a Samuel de pecado, porque el Espíritu Santo es el que usa mi vida y lo convence a él de que él está mal y que tiene que, digamos, pedirle perdón a Dios. Es un ejemplo que estoy dando, y dice la palabra del Señor que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Si tú en la vida te encuentras perdido, si tú en la vida te encuentras que no encuentras el rumbo de tu vida, el rumbo de la vida, si tú te encuentras, si tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, Él es el que te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nunca te va a engañar, Él nunca te va a mentir, Él nunca te va a llevar por un camino a donde hay peligro, a donde, ¿cómo te puedo decir? A donde te vaya mal en la vida, no sé. Él dice que te va a guiar hacia la verdad. O sea, ¿y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús en un capítulo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace en nuestra vida, Él te convence del pecado y te guía hacia la verdad. Él te convence de pecado para que tú te arrepientas, para que tú le pidas perdón a Dios y te guía hacia Jesús, te guía hacia la verdad. Por eso el Espíritu Santo siempre trabaja en nuestras vidas. Siempre está tratando de trabajar en tu vida también. De que si tú no conoces a Dios, el Espíritu Santo es el que está trabajando. Él quiere convencerte de pecado. ¿Para qué? Para que tú vengas a la verdad. Para que tú vengas a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice más. Y Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que también es importante esto, hermano, que el Espíritu Santo dice que nos hace saber lo que ha de venir. Nosotros no sabemos lo que viene, pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros vamos a saber lo que viene el día de mañana o lo que va a venir. ¿Por qué? Porque dice, más adelante hay una palabra que después la vamos a compartir, que dice que Dios nos reveló a nosotros todas las cosas a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que escudriña todo, hasta los profundos de Dios. Y Dios es el creador de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos va a hacer saber todas las cosas y todo lo que ha de venir. Él nos recordará todas las cosas, nos enseñará todas las cosas, nos convencerá de pecado, nos guiará hacia toda verdad. Él no nos va a dejar solo, Él siempre va a estar con nosotros, así que necesitas al Espíritu Santo en tu vida, en el nombre de Jesús. Así que ya dejo a Samuel que también tiene una palabra en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Qué importante, Santiago, todo lo que estás hablando vos, sí, es verdad, está escrito en la Biblia. Sí. Y le damos gracias al Señor porque es la persona más maravillosa de este planeta, del Espíritu Santo de Dios. Está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que primero estaba el Padre. El Padre es Dios. Él le da una orden ¿a quién? A su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús responde a esa orden. ¿Por qué? Porque Él cumple algo que el Padre le dio, que Él tenía que dar la vida por amor a toda la humanidad. Y dice, cuando Él cumple con toda esa orden que le dio el Padre, entregó su vida por amor a quién? A todo el mundo. Pero eso, cuando Él dio la vida por amor a todos, Él pasó sufrimiento. Él tuvo que sufrir muchos dolores, pero ahí es donde Él llevó el pecado, en la cruz del Calvario. Y cuando Él se va, cuando Él fue crucificado en la cruz, dice que al tercer día Él resucita. Y ahí aparece la persona del Espíritu. Ahí aparece la persona del Espíritu Santo, el Consolador, el cual el mundo, si no lo tiene, no lo puede conocer, como decía Santi. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros. Ese Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros, en la persona de la Trinidad. Como te decía bien, Santi, como vos hablabas recién, el Espíritu Santo convence a la persona, a nosotros como hijos de Dios, nos convence de pecado. Si nosotros estamos haciendo algo mal, Él nos convence y nos dice, no,
yo no quiero eso para vos, yo tengo algo mejor. Y Él te saca de la derrota y Él te lleva al triunfo. Porque nosotros respondemos a la persona del Espíritu Santo. Él te saca de la tristeza y Él te lleva al gozo. De esa manera se maneja el Espíritu Santo, de esa manera se maneja Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a la persona del Espíritu Santo. La persona que tiene al Espíritu de Cristo, que tiene a la tercera persona de la Trinidad, va a responder de esa manera. Va a ser una persona que se va a dejar dirigir por el Espíritu de Cristo. Va a ser una persona que va a tener triunfo, va a tener gloria en su vida. ¿Por qué? Porque responde a esa naturaleza divina. No se queda con la persona tal vez del error, del pecado, del rechazo, sino que obedece a la voz de Cristo, obedece a la voz del Espíritu. Y yo tengo una palabra, Santi, muy hermosa. Las personas que respondían a la carne y las personas que respondían al Espíritu de Cristo. ¿Cómo se manejaba esa gente en el tiempo antiguo? Te llevo, Santiago, al libro de Números, capítulo 13. Amén. Ya lo buscamos, Números capítulo 13, y es una palabra muy conocida, tal vez muchos la conocen, pero en esta tarde es nueva. Amén. Números capítulo 13 en adelante, y hay unos versículos muy clave en esta palabra. Las personas que se dejaban guiar por el Espíritu tenían otro vocabulario, tenían una mente abierta, tenían la mente de Cristo, personas que el Espíritu Santo estaba en ellos. Por eso dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Vamos a avanzar y vamos al versículo 17, Santi. Y dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subí de aquí al Negev y subí al monte. Y el 18 dice, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita. Y vamos a pasar al versículo 28, que dice, mas el pueblo, acá ya ellos fueron a reconocer la tierra. Y acá en el 28 vienen con esa información, vienen con esa noticia. Dice, ellos le responden a Moisés y le dicen, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. El versículo 30, el versículo 29, perdón, dice, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte del Cananeo, habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, acá había una persona que ya tenía el Espíritu de Cristo, una persona que ya respondía al Espíritu de Cristo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, las personas estas eran príncipes en ese tiempo, tenían autoridad, eran príncipes que gobernaban una tribu. Por eso es que Dios le dice a Moisés, envía a cada príncipe de cada tribu a que vayan y que reconozcan la tierra y que traigan buena información. Pero esta gente dice que no respondía al Espíritu, no respondía al poder que se estaba manifestando en ese tiempo. Y dice la palabra del Señor que ellos, en vez de traer una buena información, dice que ellos trajeron una mala información, porque ellos todavía vivían en el fruto de la carne, tenían temor, tenían miedo. Ellos vivían en un estado que iban de mal en peor, traían siempre mala información, tenían un vocabulario diferente. Pero acá se levanta una persona, como bien estamos compartiendo este tema, o sea, de una persona con el Espíritu de Cristo en ese tiempo, con el Espíritu que a él le daba poder para hablar, que a él le daba poder para moverse, para ver más allá. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, dice, delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y acá viene una palabra poderosa, más podremos nosotros que ellos. Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, nosotros hablamos de esa manera. Salimos del error, el Espíritu Santo nos convence de pecado y salimos del error y nos lleva al triunfo, nos lleva a la victoria. Fíjate lo que dice el 31, Santi. Más los varones que subieron con él dijeron, ellos dijeron esto, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. Amén.
Pero acá dice la palabra del Señor que se levanta este varón de Dios con una palabra poderosa, con una palabra que él respondía al poder de Dios en ese tiempo. Una persona que veía, que tenía fe en su corazón, que veía la realidad. Pero la fe, dice que la fe que él tenía no era una fe ciega, sino que era una fe que no negaba la realidad o la dificultad que estaban pasando esas personas, sino que él se levanta con una palabra y dice, la fe no niega la realidad o la dificultad, sino que declara ¿qué? Declara el poder de Dios, no declara una duda, una mala información, sino que la fe que tenía este varón por medio del Espíritu, dice que declaraba el poder de Dios. Por eso la persona de Caleb en ese tiempo era una persona que respondía al Espíritu, que respondía al poder que se estaba manifestando en ese tiempo. Y le damos gracias al Señor porque este tiempo que estamos viviendo como hijos de Dios es un tiempo muy acelerado que viene para nosotros. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir con las pruebas, con las circunstancias, sino que Cristo Jesús ya lo hizo más que vencedor. Nosotros salimos de eso y hoy nosotros dice la palabra del Señor que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra del Señor a nosotros cada día nos guía a seguir adelante, a que tengamos una palabra positiva, a que nosotros no podemos decir, Santi, porque el Espíritu Santo mora en nosotros no podemos decir, no podemos hacerlo. Nosotros no tiene que salir eso de nuestra boca, no puedo hacerlo, no tengo fuerzas. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos capacita a nosotros para que nosotros hablemos de otra manera, que nosotros tengamos buena información. Por eso es que, querido oyente, en esta tarde te presentamos a la persona más importante de este planeta, que es el Espíritu Santo de Cristo. Es la tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa persona del Espíritu Santo quiere morar con ustedes en esta tarde. Él quiere morar con cada uno de ustedes. Ábrale la puerta de su corazón. Y quiero decirle que toda mala información va a salir, toda duda se va a tener que ir, todas circunstancias que están pasando se va a tener que ir, porque cuando viene el Espíritu Santo de Cristo, dice que nos trae convicción a nosotros y nosotros pasamos de tener una vida negativa, una vida llena de dudas, pasamos a tener una vida victoriosa en Él. Porque el Espíritu Santo habla de esa manera a nosotros. Nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo, esa es la mente que nosotros tenemos. Por eso hablamos de esta manera, por eso nos expresamos de esta manera. Y declaramos el poder de Dios en este lugar. Y declaramos una palabra positiva en la familia. Y declaramos una palabra positiva en los jóvenes. Porque la persona más poderosa de este planeta opera en nosotros. Él está en cada uno de nosotros. Por eso que nos movemos de esa manera. No nos podemos mover de otra manera negativamente en la vida como hijo de Dios, Santi. Sino que Cristo una vez nos sacó de ese pozo cenagoso y Él nos puso en una vida victoriosa. Y la base de todo esto dice que es Cristo Jesús en nosotros. Y nosotros caminamos y entendemos que vivimos en cielos abiertos. La bendición de Dios está en nosotros. No es que va a venir, sino que está con los hijos de Dios, con los que recibieron al Espíritu Santo de Cristo. Muchas personas tal vez tienen a ese Cristo de gloria que fue crucificado. Muchas personas tal vez por una costumbre lo tienen así como en un madero, ¿no es cierto? Lo ven allí. Pero Él resucitó y al tercer día dice que trajo al Espíritu Santo al tercer día, y nosotros vivimos en esos días. En el tercer día de Cristo vivimos nosotros antes. Vivimos ¿por qué? Porque vivimos en ese Espíritu glorioso en el cual obra milagros. Donde Cristo pasa, algo tiene que pasar. Donde Cristo habla, algo tiene que suceder. No puede quedar el ambiente como está, sino que cuando Cristo Jesús pasa, cuando su Espíritu pasa, todo es transformado. Por eso en esta tarde queremos alentarte, querido oyente, que escuches esta palabra y que tomes ahí nota, tomes información de lo que estamos hablando, porque es importante, porque hay una palabra que viene del Espíritu para tu vida en este tiempo, viene a sacarte de ese pozo, de ese lugar donde estás, y viene a ponerte en un lugar de victoria, de triunfo. Una palabra positiva siempre va a salir de tu boca si tú aceptas al Espíritu de Cristo. Vas a tener una familia que tal vez a la familia se le ha perdido tal vez el gozo, la alegría, la oportunidad, los sueños tal vez están muertos, los sueños tal vez están enterrados, pero Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos da la convicción divina que Él tiene la capacidad de sacar esos sueños nuevamente a luz, de sacar nuevamente a una familia que está pasando por un momento difícil, levantarla, darle nuevamente nuevas fuerzas, devolverle esa alegría que le robó el enemigo.
que se infiltró de una manera en este tiempo, en la familia, en los jóvenes, pero Cristo Jesús está al control de todas las cosas. Por eso es necesario. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor, amén, por la palabra que estuvo compartiendo a Samuel, que es muy importante, amén, tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Porque si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros hablamos el lenguaje de Dios. Amén. Nosotros tenemos el lenguaje de Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado que Jesús dijo, o Dios dijo, que no se puede? Dios nunca dijo que no se puede, hermano. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos el lenguaje de Dios. Y cuando se nos presentan las dificultades, nosotros no vamos a decir que no podemos. Porque si tenemos al Espíritu Santo, sabemos muy bien que si creemos en Dios, todas las cosas son posibles. Amén. Para Dios no hay imposible. Gloria a Dios. Para Dios no hay imposible. Jesús dijo, cree en mí, porque el que cree, todo le es posible. Amén. Lo que para el hombre es posible, para Dios es posible. Dijo Jesús. Jesús lo dijo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la persona con propósito, la que vino a salvar al mundo, que hoy en día es nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que para Dios no hay imposible. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que decir lo mismo, hermano. Tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Tenemos que hablar y decirle a la situación que nosotros podamos estar pasando o que se nos atraviesa en el camino, de que voy a salir adelante, de que Dios va a bendecir mi vida, de que Dios me va a dar la victoria, de que soy una persona bendecida, de que Dios abrirá puertas, que Dios abrirá caminos, amén. Ese es el lenguaje de Dios, esa es la palabra que queremos soltarte, que necesitas al Espíritu Santo de Dios en tu vida, amén. Y si eres una persona nueva que recién está empezando o que recién está empezando a escuchar palabra de Dios, o que si no conoces de Dios, déjame decirte que tienes que venir a Jesús, amén. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón para que tú puedas recibir a la persona del Espíritu Santo en tu vida, para que tú no te sientas solo, para que el Espíritu Santo te enseñe todas las cosas, para que Él te recuerde todas las cosas, todo lo que Jesús habló sobre tu vida, porque dice que el Espíritu Santo de Dios escudriña todas las cosas, hasta lo profundo de Dios. Hay profundidades de Dios que nosotros tenemos que conocer en este tiempo, pero ¿cómo vamos a conocerlas si tenemos al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Así que también hay una palabra que está aquí, que está en Mateos capítulo 14, versículo 22. Que esta es una palabra, hermanos, que Dios me daba, de que hay un gran desafío hoy en día. Como hijo de Dios, como la iglesia de Cristo, hay un gran desafío que estamos viviendo de parte de Dios. Y en este tiempo vamos a ver dos clases de personas. Y quiero compartir esta palabra que está en San Mateo 14:22, que dice: Jesús anda sobre el mar. Y esta palabra dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron,
diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Así que esta palabra es una circunstancia que se encontraban los discípulos de Dios en ese tiempo, en el tiempo de San Mateo, que dice que Jesús, dice que entre tanto él despedía a la multitud, dice que Jesús le dijo, suban a la barca que yo despido a la multitud y ahora los alcanzo. Y dice que cuando Jesús despedía a la multitud, los discípulos subieron a la barca. Los discípulos subieron a la barca y dice que lo dejaron solo a Jesús. Y dice que cuando Jesús vio que la barca, dice, estaba en medio del mar, dice que Jesús empezó a andar sobre el mar. Y dice que los discípulos se turbaron. Y dice que había dos clases de personas en esa barca. Por un lado, las personas que decían, un fantasma. Y dice que daban voces de miedo. Pero por otro lado estaban las personas como Pedro. Como Pedro, que dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú, la palabra del Señor dice acá que Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice que Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que en este tiempo hay un gran desafío de Dios que estamos viviendo como iglesia de Cristo, como hijos de Dios. En este tiempo vamos a ver dos clases de personas. Una persona que va a decir fantasma, que va a turbar, que va a tener miedo al desafío, a lo que Dios está hablando hoy en día. Y por otro lado vamos a ver a las personas como Pedro, que la persona como Pedro va a decir, Señor, si eres tú, haz que yo ande sobre las aguas sobre ti. Y dice que cuando Jesús le dijo, ven, dice que Pedro empezó a caminar sobre las aguas también. Así que hay dos grupos de personas. Las personas que van a decir fantasma, que van a tener miedo, y otro grupo que van a andar sobre lo sobrenatural de Dios en este tiempo. Porque si tú crees a la palabra de Dios, si crees en Jesús, Jesús te va a decir que vengas y vamos a andar sobre lo sobrenatural de Dios. Hay un tiempo maravilloso que estamos viviendo de parte de Dios, que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, de que en este tiempo tenemos que animarnos y tenemos que ir para adelante porque Jesús nos está llamando. No importa el viento, la tempestad que se levanten, pero yo me voy a lanzar en el mar. Yo me voy a lanzar a caminar en lo sobrenatural de Dios. No importa si me hundo, porque si me hundo, Dios me va a ayudar, Dios me va a extender su mano. Pero lo importante es no quedarse en la barca, no quedarse con el miedo diciendo fantasma, sino empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. En este tiempo te alentamos de parte de Dios en el nombre de Jesús, que te alientes, que te exhortes en el nombre de Jesús y que puedas, digamos, dar un paso de fe, amén. Dar un paso de fe a lo que Dios está hablando hoy en día, amén. Así que bendecimos tu vida en el nombre de Jesús, y esta es una palabra que Dios me había dado y que te la comparto en el nombre de Jesús, y bendecimos tu vida.